Bueno, este es el tercer video de la conquista de América. En este video un poquito más corto lo que vamos a ver son las dos principales conquistas que hubo, hacia el norte y hacia el sur. Los conquistadores llegaban hasta Centroamérica, ¿sí? Hasta las islas de América Central. Bueno, una primera expedición que organizó Cortés fue hacia el norte, hacia México, ¿sí? Desde Cuba organizaron la primera expedición hacia el norte y la idea era capturar indios para ponerlos a trabajar, ¿sí? Esto fue lo que sucedió. Las primeras expediciones ya en suelo americano fue la primera hacia el norte, que fue hacia México, a capturar hombres para ponerlos a trabajar, y ahí lo que sucedió fue que se encontraron con Moctezuma, que era el jefe de los aztecas, y Moctezuma dudó en aquel momento para si primero ofrecía resistencia o no ofrecía resistencia. Y lo que sucedió fue que los españoles se aprovecharon de las debilidades, como decíamos en el video anterior. Y existe el mito de que había una mujer llamada Malinche que ayudó a los españoles, a los conquistadores, dándole todo tipo de información de cómo funcionaba los aztecas. Esto quiero decir, esta Malinche lo que hizo fue ponerse del lado de los españoles, ayudarlos contándole cómo era la cultura de los aztecas y dándole información para que puedan dominarlo. Hubo dos incursiones, la primera fue en 1519, que entraron a la capital de los aztecas. Ahí no pudieron terminar de dominar y finalmente la segunda incursión fue en 1521, que entraron nuevamente y se aprovecharon de la división entre los distintos pueblos indígenas que había en ese momento y los terminaron por dominar. Es decir, que los españoles en 1521 entraron en México, digamos, y fundaron lo que se llamó Nueva España, una especie de virreinato, digamos, Nueva España. Es como que todo ese territorio pasó a llamarse Nueva España, iba a gobernar un español, es decir, el que mandaba la corona española, y todo ese territorio pasó a ser parte de España. Se va a llamar Nueva España. La segunda incursión, la segunda dominación fue hacia el sur, ¿sí? En este caso lo que hicieron fue Pizarro y Almagro en 1531 llegaron a Quito y Cusco, que eran las capitales del imperio inca, ¿sí? Sucedió algo similar. Cuando llegaron, agarraron al jefe inca y lo mataron directamente, ¿sí? Es decir, que dominaron directamente ahí. Pero este jefe inca, lo que había sucedido fue que tuvo dos hijos. Esos dos hijos, a su vez, se peleaban por heredar el poder del padre, digamos, ¿no? El poder del jefe inca. Y esta división, esta pelea entre estos dos jefes incas, también debilitó la resistencia que podían dar los pueblos originarios. En ese sentido, lo que sucedió fue, como decíamos al principio, la división que existió entre los pueblos originarios, entre las distintas tribus, los distintos pueblos, permitió que los españoles, que eran todo uno, terminaran por doblegar la resistencia y dominar el territorio. En este sentido, lo que tendríamos para decir es que en Europa existía un desarrollo económico, político y social que para crecer, para ganar más mercados,
necesitó buscar nuevas vías y nuevas rutas. Como no podían ir por el lado de la seda para Oriente, se fueron para Occidente. Encontraron nuevos territorios, en esos territorios había gente habitando. Esta gente vivía de otra manera, pensaba de otra manera, se organizaba distinto y finalmente, por las divisiones internas que había y las peleas internas que había entre los pueblos originarios, los españoles, los conquistadores, terminaron por dominarlos. ¿Para qué lo hicieron? Para llevarse el oro y la plata que había en estas tierras, para poder comerciar sus productos, para quedarse con la tierra y para dominar a los hombres y las mujeres, ponerlos a trabajar y todo ese trabajo nuevamente llevárselo para Europa. Bueno, les voy a dar algunas consignas para que respondan ustedes. Principalmente lo que me interesa es que me pongan de qué momento histórico estamos hablando, en qué año fue la conquista de América. Lo que me interesa es que me digan quiénes gobernaban en Europa, qué tipo de gobierno gobernaba en España, ¿sí? ¿Por qué fueron a América? ¿Por qué fueron para ese lado? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los objetivos de la conquista? ¿Por qué triunfaron los españoles? ¿Cómo sucedió que dominaron a los pueblos originarios? Bueno, hacen el trabajo por escrito y me lo mandan. Por favor, no se olviden de hacer estos trabajos porque muchos de ustedes deben varios trabajos prácticos y recuerden que en este cuatrimestre vamos a tener que calificar de alguna manera todo el trabajo que están haciendo. Así que por favor, no se olviden de hacerlo. Nos vemos.